puedo decir, Ricardo, que yo conozco personas trans que tienen su fe más intacta y la tienen más arraigada que cualquier persona cis o persona hetero. Entonces la fe no va vestida ni de pantalón, ni de falda, ni tiene labial, ni nada. La fe es algo que viene de adentro. Bienvenidos a otro capítulo más de nuestro podcast Desde las Entrañas, donde escuchar se convierte en un acto de amor. Gracias por seguirnos en nuestras redes, @_ desde las entrañas, @Ricardo Lozano P, y en nuestros canales de YouTube, Spotify, Instagram y TikTok. Nuestra invitada de hoy es una amiga de, yo diría, en los últimos meses, que conocimos gracias a su maravillosa tía, que también conocí cuando tuve la oportunidad de estar en Londres, y que desde el primer momento que supe su historia dije, Antonella tiene que estar con nosotros. Ella es comunicadora y periodista especializada, yo diría, en el tránsito y en la transición para un cambio en Colombia. Y ahora vamos a hablar un poquito más de eso. Antonella, bienvenida. Gracias, Ricardo, por extenderme esta hermosa invitación. Complacida de estar acá en este espacio, un espacio que le abre las puertas a todas las voces, desde todas las perspectivas. Y pues nada, aquí, complacida de venir a contar mi historia y tú sabes que todas las historias tienen una enseñanza y algo que dejar. Entonces, aquí contigo y para todos. Empecemos por tu tía. ¿Cómo es tu tía? ¿Cómo tu tía ha estado en tu vida? ¿Cómo ha influenciado en ti? Mi tía Mari. La tía universal. Nosotros le decimos la tía universal en la familia. Mi tía Mari es un ser muy especial. En el año 2008, 2007, cuando yo me voy a Londres, pues con ella básicamente fue como ese puente de todas estas experiencias en mi vida, porque a raíz de esa experiencia ella me ayudó a irme. Yo me fui a Londres a estudiar inglés inicialmente. Por 6 meses, esos 6 meses se tradujeron en 8 años. Mi tía estuvo todo el tiempo ahí como apoyándome y soportándome en todo momento. Obviamente yo después de un tiempo yo me independicé, pero siempre estuve conectada a ella como familia, como amiga. Y en ese momento como gay. Muy bien, porque tú decías que precisamente como gay necesitamos tener una red de apoyo muy importante, y tú me decías, hablemos de esa red de apoyo, por eso empecé por Marixa. Sí, definitivamente el núcleo familiar en el que tú creces es lo más importante, Ricardo. Es ese soporte donde tú vas a encontrar absolutamente todo. Y por eso el apoyo incondicional para las personas como yo, que de alguna manera tenemos una situación especial en un tema de vulnerabilidades, tú sabes, por estos ataques y todo tipo de discriminación que vivimos, la familia se convierte en lo más importante. Si nosotros salimos al mundo sin el apoyo primario de la familia, podemos chocarnos con cualquier cantidad de situaciones. Cuando yo llegué a Londres, yo me recuerdo que yo me fui con un curso pago de 6 meses de inglés, pero cuando yo iba, yo decía, yo creo que en Londres voy a descubrir realmente quién soy yo. Me miré en un espejo cuando yo llegué, recuerdo, y pues, ¿qué te puedo decir? Allá yo dije, toda la vida pensé que fui gay
Y amé esa parte de mí porque también la viví con toda la pasión. Al principio con mucha represión familiar, porque bueno, las familias en la costa, muchas son muy tradicionales, los papás muy machistas, yo soy de Sincelejo, y las mamás muy católicas romanas o muy cristianas, muy llevadas al tema de la religión. Entonces yo en ese contexto yo vivía muy oprimida. Yo salí del closet, que estábamos hablando ahorita 2 veces, porque yo cuando me fui a Barranquilla a los 17 años a estudiar comunicación, allá salí del closet la primera vez. Entonces salí del closet con una persona mucho mayor que yo. De hecho era una persona que era muy amigo en ese momento de Rita Vendek. Y todo así fue como muy porque empezó el rumor de que estaba saliendo con una persona 20 años mayor que yo. Bueno, ahí pasó todo el tema, empecé a vivir como esa etapa de mi vida. Y sin embargo, Ricardo, de estas cosas que yo decía, pero es que yo entre los gays yo me siento muy femenina. Siento que no encajo. Yo me siento como mujer. Y bueno, cuando se me presentó la oportunidad de irme a Londres, yo dije, creo que Londres me va a dar la oportunidad de conocer quién es realmente Antonio en ese momento. Y allá empezó el tránsito. Muy bien. Y las maletas bastante pesadas, ¿no? El primer día cargando las maletas, llega casi te mueres, ¿no? Ese tránsito. Sí, ya veo que mi tía te contó cómo llegué a Londres. Sí. Imagínate que llegué con una maleta de 23 kilos y otra como de 15. Yo no vi las escaleras del underground, del metro. Perdón, el ascensor. Sí. Y había unas escaleras al fondo que era en espiral, pero eran demasiado angostas. Y yo decía, Dios mío, ¿y ahora yo por dónde me voy con estos maletones? Entonces yo seguí caminando derecho. Nadie cogía por esas escaleras. Y la más bruta, la más corroncha, que venía del pueblo, se fue derechito para la escalera de espiral. Cuando yo llegué, mira, esos fueron como 3 pisos de escaleras, así que parecían 10. Y mi tía arriba esperándome. Yo llegué mamada, sudada, así, en ese momento sudado. Sí. Y yo que, hola tía, hola. Casi te desmayas. Terrible. Sí. Claro, esa fue mi primera parada en Londres. Sí. Pero fue muy lindo. Volvamos un poco a hablar del tema del closet. Hace poco un amigo nuestro que estuvo también acá en el podcast, Manuel Guzmán, compañero nuestro del Platanal, un grupo de ambientalistas muy bello, nos invitó al lanzamiento de su libro de poesía, y en ese ejercicio del lanzamiento de su libro de poesía, nuestra presidenta de Platanal, Alegría Fonseca, que también estuvo acá, le preguntó, ¿y quién te metió en el closet? ¿No? Como diciendo, Manuel lanza su libro de poesía. Es decir, ya el tema del closet ya no solamente se usa para nosotros las personas gays, sino también para el que esconde las emociones, claro, ¿no? Que sí. El que de chiquito le dicen que no puede llorar o que no puede entregar flores, sí, y entonces uno reprime y se esconde y uno se mete en el closet, sí. ¿No? Te hago esa pregunta, ¿quién crees tú que no te metió o nos metió en el closet, nos mete en el closet? Esa misma formación tan vertical y tan cuadriculada, nosotros somos producto de una programación que viene por generaciones. Entonces, claro, cuando ya uno nace, que te empiezan a decir, tienes que hacer esto, no tienes que hacer esto, como niño tienes que hacer esto, los niños hacen esto, las niñas hacen esto. Yo desde los 5 años yo no me identificaba con muchas cosas. Hoy en día yo le decía a mi mamá, con toda la pedagogía que yo empecé a hacer en mi familia con el tema del tránsito, inclusive mi tía, ella me dice, ¿cómo te digo, Toño? O te digo, no me acostumbro, claro, porque es que cuando uno hace el tránsito contigo toda la gente que te rodea. Entonces, desde pequeño uno empieza como a seguir eso. No, bueno, no voy a hacer esto. Y empieza toda esa represión. Y te empiezas a guardar. Te empiezas a guardar, pero gracias a esos factores, esas circunstancias externas que te obligan de alguna manera a meterte en el closet. Entonces, como para protegerse también, ¿no? Sí, para blindarte, ¿no? Y terminas tú mostrando una máscara
terminas tú mostrando una persona que no eres tú y terminas tú complaciendo a todo el mundo, menos tú siendo feliz. Entonces, en ese sentido, ¿qué te puedo decir, Ricardo? Yo creo que las represiones y el no dejar a la persona que sea como es, la entristece, la reprime, la frustra, y eso no tiene por qué ser así. Yo creo que tenemos que dejar fluir las personalidades y las identidades para que sean ellas mismas. Y volviendo un poquito a Londres, la vida en Londres, ¿cómo fue la vida en Londres? De muchos contrastes. ¿Cómo fue ese encuentro contigo mismo? Sí. Mira, allá el autodescubrimiento fue muy rápido. Mi tía, de todas las amistades que tenía, tan llenas de contrastes, uno de sus mejores amigos se transvestía. Y un día me dijo, venga, vamos a un bar de travestis y tranca acá en Londres que es muy reconocido, Way Out, me acuerdo yo. Era muy posh, muy bacano, muy chévere, muy lindo. Pues este personaje, porque es un personaje, él tenía todo el vestuario, él trabajaba en Dior o algo así, no me acuerdo, en Dior, creo que en Dior, y tenía cualquier cantidad de prendas y de cosas. Me acuerdo yo que me ha mega producido un día y me ha dicho, oiga marica, por usted niña es linda. Entonces yo me lo empecé a creer. Claro, te estoy hablando ya de hace muchos años. Entonces, claro, nosotros fuimos a ese bar. Yo no sabía caminar en tacones porque también esa salida de closet trajo cualquier cantidad de situaciones. Y yo parecía un loro caminando en baldosa. Pero fue súper lindo cuando llegué. Claro, llega carne nueva a ese lugar. Una cantidad de gente. Muchas trans filipinas, tailandesas, divinas. Y de todos los orígenes, porque son lugares donde se encuentran cualquier cantidad de culturas en ese mismo enfoque. Entonces yo empecé a llamar la atención, yo no tenía inglés porque eso fue como al mes de yo haber llegado. Entonces fue una experiencia súper linda porque yo creo que ahí empecé a darme cuenta quién era realmente yo, básicamente desde que yo llegué a Londres. Fue ese encuentro. ¿Y el regreso? El regreso ¿Cómo fue ese regreso? No, realmente no fue un regreso muy agradable porque para esa época mi papá fue diagnosticado de cáncer y fue muy duro. Yo básicamente yo dejé todas mis cosas en Londres. Inclusive yo estaba también peleando por el tema de mi ciudadanía. Yo tenía mis papeles con un abogado. Todo ese proceso se perdió. Yo me vine con un pasaporte de emergencias. Y fue muy duro, Ricardo, porque mi papá no sabía. Yo le había dicho a mi mamá y a mis hermanos que había empezado a hacer un tránsito, inclusive con el tema de hormonas. Y sí te quiero contar de ese tránsito porque la verdad fue muy lindo. Fue como un renacer y un despertar de mí como niña. Cuando yo empecé las hormonas, empecé ese proceso como cuando una teenager, una adolescente, empieza su proceso de pubertad. Los cambios a nivel físico y a nivel emocional. Imagínate que yo estaba empezando ese proceso. Ya yo tenía cambios evidentes en mi parte física. Y el venirme a Sincelejo, que era venirme después de 8 años casi de Londres y llegar a un pueblo nuevamente que estaba congelado en el tiempo, era muy difícil. Y más con mi papá en esas condiciones. Mi mamá me decía que procurara de ver cómo hacía para que él no me viera así. También me lo pidieron de alguna manera mis hermanos. Y yo hice un esfuerzo grandísimo. Yo dejé las hormonas. Yo cuando vine me empecé otra vez, mi hermano me prestó ropa porque ya yo no tenía ropa de niño. Y básicamente empecé como de cero. Empecé a mi papá, fue un choque tenaz. Yo tenía la cara finita, yo parecía una niña, entonces claro, cuando regreso a eso, ya parecía era más andrógina, ¿ya? Porque traté de retroceder todo mi proceso
y empecé a vivir lo que era un calvario espiritual. Ujú. Fue un año que no busqué trabajo. Me quedé cuidando a mi papá. A mi mamá le dio una psoriasis en todo el cuerpo. Entonces era yo con ese papel de Ujú. cuidador en ese momento, porque Sí. yo estaba como niño. Mm. Eh, Vivía la enfermedad de mi papá, vivía la de mi mamá y vivía el sufrimiento de haber sido nuevamente un niño, Mm. un chico. Ujú. Entonces la perspectiva de mundo para mí se había acabado. Ujú. A mi papá le habían dado 3, 4 meses de vida y para la gloria de Dios, porque yo soy muy espiritual, Ujú. mi papá ese periodo de vida se le extendió a casi 5 años. Sin embargo, la felicidad mía de tener a mi papá más tiempo, por otro lado también fue mi tristeza, porque no pude ser yo Ujú. durante todo ese periodo de tiempo que fueron 5 años. Ujú. Entonces enfrenté una disforia sexual. Empecé a no reconocerme cuando me veía en el espejo, me daban ansiedades, me engordé, llegué a pesar 84 kilos y no me reconocía. Ujú. ¿Y qué aprendiste de ese proceso? Ahora, de lo que me acabas de contar exactamente con tu papi. La experiencia de vivir con tu papi, acompañarlo. Mira, eh, a valorar a las personas que tú amas. Mm. Yo realmente no me arrepiento porque yo fui la persona que despidió a mi papá Ujú. en el lecho de muerte, en la clínica. Fue el Ujú. periodo cuando iba empezando la pandemia. Ujú. No me dejaban entrar casi, pero yo me terminé internando con mi papá. Yo no salía de la clínica. Fueron 2 semanas que estuve con él. Mi papá al final creo que sufrió un accidente, un ACV, un accidente Mm. cerebrovascular. Y él ya no tenía sus 5 sentidos funcionando, tenía sus ojitos cerrados, ya no hablaba ni nada, pero de esas cosas que tú sabes que él siente, Mm. la presencia. Mm. Mi papá, porque la otra cosa que no sabías es que yo hice un voto de confianza con Dios cuando mi papá solamente le habían dado 3 meses. Y yo le dije a Dios que me lo regalara por más tiempo. Y mi mamá es muy creyente, mi mamá es cristiana evangélica como otras tías. Y yo empecé a vivir el proceso con ellas. Para mí fue ese despertar espiritual que murió en Londres. Mm. Porque ¿qué pasó, Ricardo? Que en Londres yo empecé a vivir la vida del consumismo Claro. como ciudad Ujú. grande Ujú. y me aparté de mi parte espiritual. Ujú. Cuando yo me reconecto con mi familia en medio de esta situación, yo empecé a despertar esa espiritualidad con una fuerza mucho más grande y empecé a ver esas señales de las que tú estabas hablándome no sé qué día, Sí. que Dios me decía, valora lo que tienes en este momento, que son tus papás. Tanta fue la fe, tanto que no me arrepiento y yo le agradezco mucho a Dios. Y yo amo a mi papito Dios porque me ha dado absolutamente todo lo que soy. Extendió ese periodo de vida, esa licencia de vida a mi papá. Su póliza de vida la extendió a 5 años. Al final yo decía, no me importa, voy a vivir a mi papá. Obviamente tenía tristeza por no vivir como era, pero aproveché todo ese tiempo. Mm. Fue como un laboratorio espiritual, un laboratorio de vida espiritual. Y ahí fue que también de pronto te hago esa pregunta porque no te quedaste ahí, es decir, este ejercicio para ti fue tan importante que ahora lo que haces es también defender, ser la voz también de muchas que no tienen esa voz, convertirte ahora en una gran comunicadora que busca ese cambio, esa transición, esa transformación de Colombia a través de la educación, ¿no? Que todos nosotros los colombianos nos formemos precisamente en estos dolores que muchas veces están ocultos y que no lo conocemos, ¿no? Y es lo que quieres hacer ahora con tu proyecto, ¿no? Cuéntame un poquito más de tu proyecto. Cuando Dios siembra una semilla en ti,
no hay poder humano que la arranque, porque hace que brote y que crezca. Wow. Y en ese crecimiento va dando frutos, y esos frutos son los aprendizajes, las experiencias y los conocimientos que tú le das a las personas alrededor. Cuando yo estaba viviendo el proceso de mi papá, yo me dediqué un año a estudiar la Biblia, a ir a cultos, me bauticé como cristiano en ese momento y no me arrepiento, porque de alguna manera también siento que blindé mi espiritualidad y aprendí demasiado. A mí no me pueden decir algo porque yo sé de dónde vienen las cosas. Sí. Dios es un Dios de amor, un Dios que arropa a todos sus hijos desde la dimensión y el espectro del amor, sin dejar a nadie por fuera. Entonces, cuando llega alguien diciendo de que esto no está bien visto, esto no... Mira, Dios no acepta al pecado, pero Dios no gusta del pecado, pero perdona y ama al pecador. Claro. Y todos somos pecadores, todos estamos bajo esa misma cobija. ¿Sí me entiendes? Y yo también te estaba diciendo, no sé en qué momento, de que el hecho de que nosotros también lleguemos a ese tránsito, lleguemos a ser trans, o seamos gays, o seamos cualquiera identidad, no tiene nada que ver con el tema de convicciones, ni con el tema de la fe. Te puedo decir, Ricardo, que yo conozco personas trans que tienen su fe más intacta y la tienen más arraigada que cualquier persona cis o persona hetero. Entonces la fe no va vestida ni de pantalón, ni de falda, ni tiene labial, ni nada. La fe es algo que viene de adentro. Cuando yo estaba en Londres en Sincelejo viviendo el proceso de mi papá, empezó a salirme de un momento a otro, me explotó el tema laboral después de un año. Yo trabajé con el SENA, dando clases de inglés, porque yo también aprovecho, yo dije, si no me sale trabajo por un lado, aprovecho por el otro. Me preparé, hice en pandemia cualquier cantidad de formaciones, porque a mí me encanta el estudio, y si por mí fuera y si tuviera la plata, hiciera 3, 4, 5 doctorados, porque también sé que en el conocimiento está el poder. Entonces, pero aprovecharlo de la manera más positiva. Yo empecé a prepararme. ¿Y sabes por qué? Porque yo visualicé mi futuro. Sí. Entonces yo dije, ahora me preparo, que estoy como niño, empiezo a sacar todas estas experiencias laborales. Trabajé con el SENA, trabajé con proyectos de cooperación que llegaron a territorio. Empecé a trabajar en el tema de comunicaciones, diseñando estrategias, fortaleciendo colectivos de comunicación juveniles. Empecé a trabajar enfoques interseccionales con jóvenes. Empecé a trabajar enfoques de género con mujeres. Empecé a trabajar todo lo que hoy en día exigen este tipo de proyectos. Toda esa experiencia que acumulé en esos 5 años estando con mi papá, me la traje. Murió mi papá y yo le dije a mi mamá, tengo cualquier cantidad de capacidades instaladas y me voy a salir a comerme el mundo y a dejar y a sembrar esa semilla que aprendí en Londres, que creció en Sincelejo y que tengo que echar frutos en Bogotá. Así fue como me vine para acá. Muy bien, qué lindo. ¿Y cómo se llama el proyecto ahora? Voces que transitan. Que transitan. Sí, precisamente le puse ese nombre a Ricardo porque nosotros transitamos todo el tiempo. ¿Qué es transitar? Transitar es pasar de un estado a otro. Tú transitas de pensamientos, transitas de reflexiones, transitas de estilos, de maneras de vivir, y obviamente yo transité entre varios estados, desde mi propia identidad y mi orientación en Londres, hasta transité en entornos culturales que también me permitieron crecer y reconstruirme y rediseñarme como persona. Entonces, por eso se llama Voces que Transitan, muchas miradas, muchas voces. Sí. Va a ser una plataforma, un portal web totalmente informativo con un enfoque de género, un enfoque LGTBI, con especial énfasis en población no binaria y trans, porque también es necesario que la gente conozca realmente lo que pasa con nosotras. No nos tienen que ver como personas incapaces, como solamente la que hace estilismo, la que hace el pelo
o como la que se prostituye. O que está reemplazando otro tipo de géneros, que tú también me contabas eso, ¿no? No venimos a reemplazar a las mujeres. Nosotras venimos a contar nuestras propias historias y creo que tampoco somos una aberración del mundo. Simplemente nosotros nacimos y tenemos que fluir. Y en la medida en que nosotras nos desarrollemos, eso sí tengo claro yo, Ricardo, que si podemos dejarle un aporte a nuestra comunidad y al mundo, la gente nos tiene que reconocer de otra manera. Sí. En mi proyecto, que a la larga es también tener una fundación, es precisamente, Ricardo, redignificar el nombre de las personas trans, redignificarlas en el sentido de que las reconozcan por sus capacidades y que no las juzguen más. Y que y no solamente juzgar, es decir, la injusticia social también, porque Sí, hablamos claro. de las brechas laborales, ¿no? Cuéntanos un poquito más sobre ese tema también, inclusive que cuando comienzan ese tránsito, pues también inclusive ponen en riesgo sus puestos o los despiden también muchas veces, ¿no? Mira, claro que sí. Imagínate que cuando yo me venía para Bogotá, hace un año, yo me vine con mi maleta, mitad niño, mitad niña. La maleta de la ropa. Yo dije, bueno, vamos a ver qué pasa en Bogotá. Supuestamente aquí el tema de inclusión está boom, bam, boom, bam, bam. Mira, me vine y me quedé sorprendida. No sabía que había una clínica de género. Creo que era como la primera en toda Latinoamérica. El tema de inclusión bastante avanzado. El tema de políticas inclusivas. El tema de generar políticas desde gobierno y luego cómo las políticas de gobierno empezaron a impactar a las organizaciones y que las organizaciones también empezaran a construir sus políticas de inclusión y diversidad. Excelente, súper chévere todo. Cuando salí a la calle a vivir todo, la brecha era totalmente diferente y totalmente mucho más grande. Hasta el punto, Ricardo, que te puedo decir que yo no sabía cómo salir a buscar trabajo, si como niño como niña, porque yo me movía entre la peluca y mi naturalidad. Entonces, hoy día salía con niños, me ponía la camisa, me ponía el pantalón y salía a buscar, y me llamaban para una entrevista de muchas. Al otro día me iba de niña, no me llamaban o me ponían cara. Entonces, ahí tú te das cuenta qué está pasando, que automáticamente, inclusive en las organizaciones, las mismas personas que hacen todo el tema de reclutamiento no están preparadas en temas de inclusión y de diversidad, y no están preparadas para entrevistar a una persona trans o a una persona no binaria que se autorreconozca públicamente. Claro. Entonces, desde las organizaciones se tiene que trabajar mucho esta parte. Sí, y no solamente pues, al trato al individuo, sino a la familia, ¿no? O sea, es decir, hablamos ahora del tema de la familia, que es tan importante, tan vital, el apoyo a una madre, ¿no? El apoyo a un padre, Claro. ¿no? A toda la familia, los cuidadores de ustedes también es vital, muy, muy, muy importante, ¿no? Diría yo que por ahí comienza todo, ¿no? Un poco lo que hablabas ahora, la importancia de de las redes de apoyo. Las redes de apoyo. Es que las redes de apoyo tienen que salir desde la casa, no la red de apoyo que tú... Obviamente el gobierno tiene unos programas donde se establecen estas redes de apoyo profesionales con todo la asistencia psicosocial y psicoemocional. Pero desde la casa tiene que salir ese apoyo psicoemocional y psicoemocional básicamente. Cuéntame un poco la experiencia con la mamá de una compañera tuya, hace poco que me contaste que te impactó bastante el testimonio de las madres también. Mira, antes de ayer estuve en una sesión de consejo. El 31 de marzo fue el Día de la Visibilidad Trans y nos hicieron una invitación. Aproximadamente 7 días trans tuvieron un espacio para hablar de todas esas problemáticas, las necesidades y todo cómo nos está impactando inclusive esta situación mundial de persecución hacia nosotros. Sí. Entonces, una de las personas que habló, que te digo que casi me quiebro a llorar, fue una madre que creo que tiene unos niños de 7 años
y son trans. Obviamente ellos no dijeron, mami, yo soy trans, no, porque no conocen el concepto ni la palabra. Pero ellos se dieron cuenta porque les decía, mami, no me compres esa ropa de niño, cómprame de niña. Mami, yo no quiero jugar con el carro, no quiero jugar con cómprame esto. Entonces, esos comportamientos, la gente y los papás se ponen una venda y no lo quieren reconocer. Entonces, esa madre habló precisamente de esa experiencia que está viviendo. Y obviamente, y a lo que vamos nuevamente, que ella es ese pilar de formar y de educar desde el amor y dejar que su hijo fluya. Ella no le tiene que decir, no, esto es, o sea, no. El niño tiene que ir fluyendo en la medida de cómo va viendo, porque a la larga es el niño quien termina decidiendo por su orientación y su identidad. Porque de nada sirve, Ricardo, y te lo puedo decir, desde mi experiencia propia. A mí desde pequeño me decían, no te pares así, que así se paran las niñas. No juegues con esto, que con esto juegan las niñas. Cuando yo me acuerdo, y te lo puedes preguntar a mi tía Mari, si yo me acuerdo cuando tú estabas pequeño, que ibas a jugar con tus primas al papá y a la mamá y tú querías ser la mamá, imagínate. Entonces no es algo de que se aprenda en la calle ni en el día a día, es algo que nace con uno. Pero ¿qué pasa? Que la sociedad no está preparada para entender eso, porque son situaciones que siempre permanecieron ocultas. Hoy en día sale más a flote por el tema de que toda esta parte mediática ya tenemos la oportunidad de contar lo que por mucho tiempo estuvo oculto. Pero toda la vida existió. Toda la vida, Ricardo. Y además los abusos, ¿no? Yo te contaba también que también me tocó el testimonio de varias madres donde nos contaban el dolor de ella cada vez que su hija llegaba con una cicatriz precisamente causada por otra persona que la hería sencillamente por ser trans y así, o no de herida, asesinadas también, porque también nos persiguen, ¿no? Claro, mira lo que pasó precisamente con el testimonio de la Fundación Sergio Urrego, este niño que pues llegó precisamente al suicidio por toda esa carga de bullying que se llevó en el colegio. Hoy en día, que sí es muy cierto, antes a nosotros, Ricardo, a nosotras y a nosotres porque yo soy de una generación obviamente mucho más atrás, ya yo tengo mi edad, vivimos eso de una manera diferente, donde uno se aguantaba las cosas. Y a ti te decían en la calle, por lo menos en la costa, ay, tú pareces pendejo, no le prestes atención. Claro, uno se formaba y se estructuraba en la resiliencia y en el no dejarse hacer. Pero hoy en día las generaciones son mucho más frágiles. Entonces ese acompañamiento tiene que venir mucho más fuerte, porque viene información de cualquier cantidad de lados y los niños y los jóvenes tienen que estar muy preparados, que se formen en sus propias identidades, pero que tengan ese apoyo psicosocial y profesional a la mano también. Sí, y además en otras culturas también, que también es completamente diferente, claro, ese comportamiento, ¿no? Lo que tú también insistes, lo vimos hace poco con el lanzamiento de la película Alma del Desierto, también de Mónica Taboada y Beto Rosero, que tuve la oportunidad de conocer muy de cerca a Georgina, que desde cuando niña, desde cuando ella nació, ella dijo yo soy mujer y hoy ya tiene 80 años y logró su cédula, ¿no? Dentro de la comunidad indígena Guayú, en La Guajira. Entonces, pero ahí están, es decir, existen, están muchas veces ocultas y son realidades que tenemos en nuestro país, pero que también, como tú dices, esa aceptación o ese tránsito es completamente diferente de uno a otro, ¿no? En culturas diversas. Sí, claro, es muy diferente. De hecho, mira que ahorita se está como volteando la rueda, en el sentido de que el tema de los derechos de la comunidad empezaron con mucha fuerza hace muchos años en Estados Unidos y en muchos países de Europa. Hoy en día, precisamente estos gobiernos de ultraderecha, que son los que no permiten precisamente el desarrollo mejor dicho, que se rigen por el negro, por el blanco. ¿Sí me entiendes? Sí, polarización. La polarización. Entonces, se les
les cuesta entender de que pueden haber cualquier cantidad de... O sencillamente no quieren que les contemos las verdades. También, sí, porque la verdad existe. Porque tampoco les conviene. O sea, sí. Porque es un tema también de conveniencia. Sí, pero existimos, o sea, estamos en una comunidad, estamos en una familia, estamos en un barrio, en una ciudad, ¿no? Mira. Es lo que tú... Claro que sí. ¿Cómo empezó el tema de toda la vida? Con un patriarcado. Si tú te das cuenta, desde la historia de la humanidad, el hombre, el hombre, el hombre, el hombre, el hombre, el hombre. La mujer quedó por un tiempo relegada. La mujer se rebeló, empezó a exigir también derechos, lo cual obviamente no es malo porque yo creo que tiene que haber una justicia social y una equidad de derechos para todo el mundo. Todos estamos a la misma medida. Entonces, claro, ya llegaron las mujeres, ahora llegan las diversidades. No quieren más, ¿sí me entiendes? Entonces yo creo que esto es más como que el mundo está hecho para entender que hay diversidades de, de todos los tipos. Eso es como decir, que esta mañana inclusive lo estaba pensando, y yo dije, mira, eso es como pensar que somos los únicos en el universo. Sí, negar la realidad. Y que no hay extraterrestres, por decir algo, ¿sí me entiendes? Sí. Es igualito. Es como decir... Claro que no somos extraterrestres, ¿no? Somos es como seres humanos comunes y corrientes. Exacto. Entonces es como decir, no solamente hay hombres y hay mujeres, o sea, porque no se pueden aceptar otras diversidades. Si la misma naturaleza también muta. Sí. Muchos jóvenes nos ven en este programa. Gran parte de la población que sigue desde las entrañas es población también mayores de 60, pero también una gran cantidad entre 20 y 25 años nos están viendo. ¿Qué recomendación le das a los jóvenes que están en ese proceso? ¿Cómo identifica uno que eres trans y que comienza ese proceso? ¿Qué recomendación le das? Mire, que... Aquí tienes la cámara, la tienes al frente tuya. Que fluyan en ese desarrollo de la personalidad, que no se dejen de pronto intimidar por comentarios ni por situaciones externas, pero tampoco que tomen el tema de no aceptar lo que diga la otra persona o que no comparta tu identidad si está en desarrollo o si te sientes diferente. Simplemente respira, quédate quieto, vive tu vida, porque tampoco comparto el hecho de que se rebeldice. Mientras tú empieces a hacer el desarrollo de tu personalidad en silencio, y que no pases por encima de nadie y vivas tu proceso, la gente va a empezar a respetar eso. Con una paz interior. Sí. ¿No? Como tú bien dices, de la mano de Dios. Totalmente. Y acabas de decir algo muy clave, Ricardo. Y es que la parte espiritual también hace parte y es lo más importante de todos los tránsitos. Nosotros, esto es simplemente... Sí. Esto es simplemente una vestimenta, pasajero, esta piel, sí. esto es pasajero. Pero nosotros, lo que nos hace andar es el espíritu. Sí. Y eso es lo que hay que fortalecer. La transformación de totalmente. Esa es la primera transformación. Y una red de apoyo importante, ¿no? También empezar a identificar la tía. Total. La tía Mari, ¿dónde está esa tía? ¿Dónde está ese tío? ¿No? Y este mensaje va para las familias. Sí. Para los papás y las mamás que sientan que tienen a sus hijos que son diferentes, entre comillas. Ámenlos, quiéranlos, entiéndanlos y formen esa empatía familiar también. Escucharlos, ¿no? Escucharlos, especialmente escucharlos. Y ámenlos, hay que amar. Cuando tú amas en cualquier proceso, tú lo vas a entender, lo vas a aceptar y ese proceso de transformación va a venir a aportar, no a quitar ni a robar. ¿Qué has entendido de qué es el amor para ti? Mira, el amor es una dimensión y un espectro tan grande y tan hermoso. Es la herencia más grande que viene de arriba y esa herencia nos permite aceptarnos entre todos. Yo amo a las mujeres, yo amo a los hombres como amo a todas a toda esa sombrilla que estamos bajo las identidades, porque todas las personas merecemos vivir, merecemos ser respetados y merecemos convivir como parte de este mundo precioso. Pues muchas gracias, Santo. Gracias a ti, Ricardo, por haberme invitado y espero que este mensaje y esta conversación de alguna manera también deje un aprendizaje en las personas que nos vieron, en los jóvenes, en las mamás, en los padres de familia, de que
amemos a las personas que nos rodean. Ujú. Y pues nada, gracias por invitarme desde las entrañas. Desde las entrañas te hablé y, Sí, y bueno, nada, creo que nada quedó oculto. muchas gracias. A ti. Y lo más difícil también que Jesús nos enseñó, amarnos a nosotros mismos, ¿no? Claro que sí. Yo creo que es la parte más difícil y que tú lo estás haciendo y que todos nosotros también lo podemos hacer. Gracias, Antonella, y a todos ustedes también. Gracias por habernos seguido aquí desde las entrañas, como lo acabaron de escuchar con Antonella, y vamos a tener en los próximos capítulos invitadas como ella que nos enseñan también a reconocernos y avanzar en esa transformación que tanto Colombia necesita. Y no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales, @_ desde las entrañas, @Ricardo Lozano P, y en nuestros canales de YouTube, Spotify, Instagram y TikTok. Nos vemos, gracias. ¿Cómo salió? Sí.